inagotable debe ser el deseo de nuestro corazón de rendirle alabanza, adoración, exaltación. Él se lo merece. Y así como comenzamos esta reunión tan linda con alabanza, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 34. Mira lo que dice este Salmo poderoso de Dios. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor. Exaltemos a una su nombre. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere corazones, mentes unidos en un sentir, en una sola disposición. ¿A qué? A alabarlo hemos venido, a exaltarlo. Y damos gracias a Dios, todos se sientan bienvenidos. Estamos contentos de que esté la Ilincita con nosotros ahí y podemos alabar al Señor juntos en unidad, en exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Así que vamos a cantar. En ti, porque este mundo, Señor, se ve inestable, pero tú eres estable, Señor. Gracias, Señor. Ten misericordia de mí. Oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, a ese Dios que me favorece. Gracias, Señor. Confiamos en tu palabra que declara esta verdad. Ten misericordia de nosotros, Señor. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Sí, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Sí, Señor. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Clamamos a ti, Señor, que tu misericordia, Señor, inunde este lugar. Nuestro ser, Señor, se rinde delante de ti. Haz tu obra, Señor, sobre nosotros. Oh Espíritu Santo, háblanos. Con mi
exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Sí, Señor, con mi fe te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Sí, Señor, con mi fe te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Te exaltamos, Señor, con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Sí, Señor, clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamamos a ti, Señor, nos humillamos, Señor. Como decía tu palabra, tú esperas corazones rendidos. Es la única forma en que tú puedas obrar y actuar. Que te reconozcamos, Señor. Que declaremos que no podemos sin ti. Que no podemos por nuestras propias fuerzas, Señor. Porque decaemos, porque fallamos, Señor. Pero es tu amor, Señor, quien nos transforma, quien nos habla, Señor. Oh, Señor, tu Espíritu Santo nos quebranta. Que ese sea el mover en este día, Señor. Con mi fe te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Sí, Señor, con mi fe te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Con mi fe te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Sí, Señor, con mi fe te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Con mi fe te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Sí, Señor, gracias, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú tienes el control, Señor. Gracias por tu paternidad, Señor. Hoy recordamos, Señor, desde dónde tú nos sacaste. Éramos huérfanos, Señor. Íbamos sin rumbo. Pero tú, Señor,
moviste, Señor, todo para conocerte. Oh, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por tu paz, por tu esperanza, tu consuelo, Señor. Tú eres todo, Señor. Tú lo llenas todo. Que venga, Señor, tu poder sobre nosotros. Que el cielo venga sobre este lugar. Que los cielos sean abiertos, Señor. Que así sea, Señor. Glorifícate sobre cada corazón en este lugar. Espíritu Santo, quebrántanos, háblanos. Padre nuestro en el cielo, santo es tu nombre, que tu reino venga pronto, haz tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Que el cielo venga a la tierra como es en el cielo. Que el cielo venga. Que el cielo venga. Que el cielo venga. Que el cielo venga. Padre nuestro en el cielo, santo es tu nombre, que tu reino venga pronto, haz tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Que el cielo venga a la tierra como es en el cielo. Que el cielo venga. Que el cielo venga. Que el cielo venga. Que el cielo venga. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo
siempre. Amén. Sí, Señor, tuyo es el reino. Tú, Señor, tienes el control. Te cantamos a ti, merecedor de toda la gloria, de toda la honra. Señor, a pesar de todas las dificultades, a pesar de cómo se viene el mundo, Señor, de toda la inestabilidad, Señor, confiamos en ti, en un Dios poderoso, en un Dios que sustenta. Gracias, Señor. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu Hijo, Señor, nos justifica. Porque podemos venir ante tu presencia. Oh, Señor, gracias, Señor. Bueno, hermanos, los saludo a todos. Es para mí un honor estar aquí adelante después de muchísimo tiempo. Creo que ya no recuerdo hace cuánto tiempo que no me tocaba compartir la palabra un día domingo. Así que es de verdad para mí un honor estar acá. Mi corazón realmente se alegra. Así que, bueno, me van a estar ayudando ahí porque traje la palabra para que la puedan proyectar, ¿ya? Quiero comenzar compartiendo con ustedes un versículo que está cierto en Juan 8:32, que dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocido este versículo, ¿cierto? Reconocido. Bueno, en la vida cristiana, ¿cierto? Nosotros pasamos por distintas etapas. Primero está lo que es cuando recién conocemos al Señor, nosotros nacimos de nuevo, ¿cierto? Después nosotros vamos creciendo, nos vamos consolidando y después nos proyectamos, ¿cierto?, a ser enviados, a trabajar para otros, a entregar todo lo que hemos recibido. Ahora quería contarles también un poquito de mí. Cuando yo era pequeña, a los 10 años yo empecé a asistir a la iglesia, ¿ya? Y se me enseñó, ¿cierto?, cuáles son los principios, los fundamentos bíblicos, cuáles son las primeras cosas, ¿cierto?, que como cristianos nosotros debemos conocer. Y hay un versículo que para mí era súper conocido y que yo me lo aprendí totalmente de memoria, que era Romanos 10:9. ¿Cómo es? ¿Se lo saben ese? ¿Lo conocen o no? Dice así: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces tú serás salvo, ¿cierto? Con el corazón, bueno, ese es otro, con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, yo pasé muchos años en la iglesia, siempre conectada con la iglesia, siempre asistiendo, aprendiendo, nutriéndome de la palabra, pero había algo, como que si bien yo conocía mucha palabra, si bien había mucha palabra en mi mente, en mi corazón, no se producía un cambio, no había un cambio. O sea, yo me acuerdo que llegué acá a la universidad y me dieron ganas igual de vivir la vida loca, de pasarlo bien, de disfrutar, de todo lo que ello conlleva, de fiestas y de todo eso. Pero no estaba en mí ese deseo de decir, yo quiero adorar al Señor, yo no me quiero portar mal. No estaba ese deseo. Pero hubo un momento en que el Señor tocó mi corazón y que yo hice el sacrificio de la cruz algo personal. En que el sacrificio de la cruz, en que Jesucristo se reveló a mi vida, estaba en mi mente. Yo tenía la palabra, yo la conocía, pero no había ocurrido ese clic que te hace marcar un antes y un después.
ese clic que de pronto te dice, wow, ese sacrificio realmente sucedió y fue por mí, no fue por el de al lado, no fue por mi esposo, no fue por mi papá. Cuando Jesucristo estaba en esa cruz, Él pensó en mí y Él murió por mí, porque yo no lo puedo hacer sola, porque yo no lo puedo lograr, porque yo lo necesito. Y en ese momento en que yo, de verdad, eso se reveló a mi corazón, en que fue personal, yo dije, yo no quiero seguir viviendo como lo he hecho hasta ahora. Yo ya no me quiero equivocar. O sea, si me equivoco es porque todos erramos, ¿cierto? Como dice el pecado es errar al blanco. Pero muchas veces algunos lo hacen a propósito y otros simplemente se equivocan, sin intención, ¿cierto? Entonces, desde ese momento yo dije, yo ya no quiero más equivocarme. Yo quiero realmente agradar el corazón de Dios. Yo quiero realmente que Él esté feliz conmigo. Yo quiero corresponder ese amor que Él manifestó por mí en la cruz. Entonces, tal vez hoy día puedan haber muchas personas que han llegado a la congregación, ¿cierto? O que han llegado a conocer la palabra, que han llegado a conocer, ¿cierto?, lo que significa el nuevo nacimiento, que Jesucristo murió por nosotros para que nosotros podamos tener una vida abundante, que Jesucristo murió por nosotros para que nosotros podamos relacionarnos con Dios, porque por nuestros propios medios nosotros no podíamos, ¿cierto? Pero tal vez hay algunas personas que teniendo todo este conocimiento, todavía no se da ese clic, ¿cierto? Todavía no se revela Jesucristo de forma personal a tu vida o a tu corazón. Entonces, yo espero que en esta mañana el Espíritu Santo se mueva y si hay alguien en este lugar que tal vez no ha podido vivir eso, o alguien que pueda estar escuchando, ¿cierto?, posteriormente la enseñanza, que todavía no haya podido vivir eso, yo espero en esta mañana, en esta enseñanza, que el Espíritu Santo sea moviéndose con libertad y pueda traer convicción de pecado, porque eso es lo que Él hace. Trae convicción de pecado, trae arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que te hace ese clic en el que tú dices, wow, esto no lo había visto antes, esto no lo había vivido y no me había dado cuenta. ¿Cómo puede llegar hasta aquí sin visualizarlo, sin darme cuenta que esa entrega fue por mí? Amén. Así que, bueno, eso como a modo de introducción. Yo espero que realmente sea el Espíritu Santo tocando cada corazón en esta mañana. Ahora, traigo otro versículo que dice, Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno el día. ¿Ya? O sea, estamos en un proceso, ¿cierto? Una vez que conocemos a Jesucristo, que entramos a esa nueva vida, nosotros entramos en un proceso en que todas las cosas se van haciendo nuevas, en que nos vamos despojando del viejo hombre, ¿cierto? Y nos vamos vistiendo del nuevo. Estamos en un proceso. Entonces, hasta que el día es perfecto, hasta que ya llegue, ¿cierto?, el retorno a Jesucristo y vamos a estar todos alegres, felices, vamos avanzando. ¿Ya? Otros versículos, una lluvia de versículos, como una lluvia de ideas, ¿cierto? Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Pero mi propósito, dijo Jesucristo, ¿cierto?, es darles una vida plena y abundante. Colosenses 1:13-14 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Filipenses 4:4 dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando sean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento.
pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Pregunta: ¿quién aquí se siente con una vida plena y abundante? ¿Nos sentimos siempre así con una vida plena y abundante? ¿Nos sentimos plenos? ¿Nos sentimos abundantes? Ya, ¿cierto? Hemos reconocido a Jesucristo como Salvador, estamos en la carrera, estamos en el camino. A veces tenemos altos y bajos, pero puede ser que a veces no nos sintamos con una vida tan plena y abundante, ¿o no? ¿Sentimos realmente que hemos sido liberados del dominio de las tinieblas? ¿Realmente nos sentimos redimidos? Yo creo que sí, ¿cierto? Hay muchos aspectos en los que sí, pero hay otros en los que aún tal vez estamos batallando y en el que a veces tal vez no nos sentimos con una vida tan plena y abundante. Entonces, por eso después puse estos versículos que dicen: alégrense siempre, siempre. O sea, aun cuando estén por esas partes como ya más bajas, tal vez más oscuras, cuando estemos, no sé, pasando por dificultades, siéntanse muy dichosos, dice aquí. ¡Ay, qué feliz! Me acaban de despedir. Estoy súper dichoso. Acabo de pelear con mi esposo. Estoy súper contenta. Me siento dichosa. ¿Quién se siente dichoso en esos momentos? O una operación, ¿cierto? Cuando estamos ahí con dolor. Aún así, ¿cierto? Dichosos, alegres. Qué bendición tenerte, Aileen, hoy día. Sí. ¿Nos sentimos dichosos en esos momentos? ¿Cierto? Es todo un desafío. Es un trato para nuestro corazón, para nuestra carne, para nuestro carácter, para nuestra naturaleza. Porque en esos momentos lo que nosotros queremos hacer quizás es echarnos a morir, o no a morir, pero queremos llorar, queremos desquitarnos, no sé, quizás victimizarnos. Pero dice, ¿cierto? Siéntanse dichosos. Ahora, yo quería compartir con ustedes algo en lo que Dios a mí me ha estado sumergiendo, ¿ya? ¿Por qué? Siempre nosotros como cristianos tenemos que estar evaluando nuestra vida. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro caminar? Entonces yo de repente comencé a decir, ¿saben qué? Parece que yo no me siento tan plena de repente. Yo no me siento tan plena. Hay cosas que me están afectando y yo no quiero estar así. Yo realmente quiero disfrutar mi vida y que ese disfrute con cada detalle pueda ser una adoración para el Señor. Entonces Dios me llevó a 3 puntos. Tenemos que la siguiente. A 3 cosas que yo tenía que hacer. Una de ellas era reconciliarme con mi pasado, ¿cierto? Siempre cuando llegamos también a la iglesia se tratan este tipo de cosas, que Dios te restaura, que Dios te sana, que hay una sanidad del corazón, una sanidad del alma. Entonces lo otro era disfrutar el presente. Aquí dice, ¿cierto? Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, tengo que disfrutar mi día a día, tengo que disfrutar mi presente. Cuando nosotros decimos tenemos que adorar al Señor, cuando nosotros adoramos al Señor no es solamente cuando estamos aquí, ¿cierto? Los domingos, cantando, levantando las manos, sino que nosotros lo podemos adorar en nuestra cotidianeidad. Cuando nosotros estamos en el trabajo, cuando nosotros estamos realizando una actividad, si nosotros la hacemos con excelencia, si nosotros no andamos de mala gana, si nosotros disfrutamos lo que hacemos, con todas esas cosas nosotros adoramos al Señor. Y proyectarme hacia el futuro, o sea, enfocarme en cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito que Él tiene para mí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo puse estos 3 puntos? Porque a mí me pasó de pequeña, ¿ya? Cada uno tiene su pasado. Entonces, a mí me pasó de pequeña que en mi familia, ¿cierto? De origen, muchas de nuestras familias de origen son disfuncionales muchas veces. Entonces, en mi familia hubo un quiebre. Y resulta que yo, al correr de los años, he ido analizando cómo fue mi pasado, que me trajo problemas en el presente.
en el sentido de que quizás en algún momento a mí me causaba conflicto el hecho de formar familia, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios me sanó en esa área y hoy día tengo una familia, tengo un hijo y el segundo en camino. Eso es un milagro, eso es un milagro. Entonces, hay otra cosa que también me pasó cuando yo era pequeña, que yo me puse una defensa, ¿ya? Con las cosas malas que me ocurrieron, yo asumí que tenía que ser fuerte. Y por causa de que tenía que ser fuerte y uno tenía que avanzar en la vida, uno tenía que seguir adelante y punto. Y concretar las cosas que uno necesitaba. Y entonces conseguir ciertos objetivos. ¿Y qué pasó con todo eso? Yo sentí que me tenía que esforzar. Y cada vez que me esforzaba yo decía, no importa, yo me esfuerzo porque en el futuro va a ser mejor. Porque el futuro va a traer algo que va a ser bueno. Entonces yo hoy día me esfuerzo para disfrutar en el futuro. Esa fue la idea que quedó grabada, digamos, como en mi subconsciente. Entonces, ¿qué pasaba? Yo siempre que, si ocurría algún problema, por lo general no solía tratarlo, no solía atenderlo. ¿Por qué? Porque había un objetivo más adelante que cumplir. Entonces, echémosle para adelante nomás, ¿ya? Y siempre esforzándome por conseguir las cosas, esforzándome por trabajar, sacar esto adelante, funcionar simplemente, funcionar. Entonces, ¿qué pasó? Yo no disfrutaba mi presente. Yo no disfrutaba mi presente porque siempre era esforzarme. Total, mañana voy a disfrutar, mañana voy a conseguir lo que... El problema era que todos los días eran presentes. Y duermo y es un nuevo día y es presente y no es futuro. Y el futuro está allá. Entonces, no disfrutaba. Entonces el Señor me dijo, alto, para. Hoy el Señor es especialista en tratarnos. En desde el año pasado recuerdo que en algún momento en el trabajo estaba full con muchas cosas. Llegó un momento de colapso en que ya dije, ok, necesito detenerme, tomar vacaciones. Y tenía pensado tomarme vacaciones un mes después, finalmente las tuve que adelantar. Ahí escuché, digamos, al Señor, así como ya parece que es tiempo de parar, y paré y me tomé vacaciones. Y tuve un tiempo como ya de reflexión. Pero después seguí, a veces uno es medio porfiado. No se detiene todo lo que necesita o no resuelve las cosas como debiese. Entonces después ahora llegamos a este año y estoy embarazada, como ya todos saben. Y a mí me gustaría seguir funcionando y seguir adelante y seguir concretando y seguir esforzándome. Y el Señor me dice, no, para, detente. Porque ya simplemente el cuerpo a veces no te lo permite, ¿cierto? Uno quisiera seguir, tener las energías y a veces no se puede. Y ahora después, hace poco, me dio COVID, de nuevo, para. Y estuve encerrada 2 semanas en la casa. Entonces, el Señor nos mete en esos procesos. Y tuve que parar, y tuve que reflexionar respecto a lo que sucede en mi interior. Y pensar a decir, bueno, desde el año pasado, cuando ya yo hice ese alto, dije, tengo que disfrutar cada detalle. Y es algo que uno tiene que hacer conscientemente, ¿ya? Porque a veces uno vive el día a día y lo deja pasar, pero no piensa en, hoy día me levanté, gracias a Dios, es un nuevo día, aquí estoy. Tengo a mi hijo que se me acerca en las mañanas y me despierta con muchos besitos. Gracias, Señor. Entonces hay detalles que nosotros a veces los damos por sentados, como que si tienen que estar ahí y punto. Todos los días están listos, pero no me regocijo en ellos porque asumo que tienen que estar y no es así. Tenemos que ser agradecidos con cada cosa y disfrutar el presente por muy difícil que sea o por muy doloroso o aunque hayan cosas que tal vez no nos agraden tanto, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Estamos en ese camino. Cuando decía que la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto, estamos en ese camino. Tenemos que inspeccionar nuestro interior, tenemos que detenernos, tenemos que reflexionar, tenemos que disfrutar, tenemos que adorar al Señor. ¿Amén? Ahora, dentro de todo esto, yo tomé un curso de educación emocional de un pastor argentino, psiquiatra,
Se llama Sebastián Palermo, si es que alguno después lo quiere buscar. Entonces entré en este curso y hoy día me gustaría compartir, así como muy resumidamente, algunas cositas que yo pude sacar de eso, ¿ya? Que habla respecto, ¿cierto?, a la clasificación de las emociones. Él dice que las emociones, ¿cierto?, se clasifican en agradables o desagradables, en aquellas que te causan placer o en aquellas que te causan angustia. Entre las que, ¿cierto?, causan angustia, dice que hay 3 básicas, que son como los colores primarios, y que dentro de esas 3 se desprenden un montón de otras emociones, ¿ya? Ellas son la ira, la tristeza y el miedo. Nosotros siempre, la verdad, queremos como hacerle el quita a todas estas emociones, porque son desagradables. O sea, nosotros ojalá viviéramos con puras emociones agradables. ¡Uy, qué rico! Pero en realidad estas emociones no son malas, son buenas, ¿ya? Porque cuando las emociones son funcionales, nos ayudan a reaccionar adecuadamente ante las circunstancias, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si de repente viene alguien y me quiere asaltar, a mí me da miedo. Entonces yo no me voy a poner a pelear, yo voy a entregar lo que me está pidiendo. Entonces las emociones nos ayudan, ¿cierto?, en la vida, siempre y cuando estén en una medida correcta, ¿ya? Ahora, ¿qué es la ira o qué nos produce la ira? La ira produce, detrás de la ira hay una sensación de injusticia, ¿ya? Es una emoción que está preparada para la defensa, la necesidad de proteger algo enfáticamente. El problema de la ira es cuando la personificamos, ¿ya? O sea, no es la situación lo que me enoja. Ah, no, fue la Aileen. Estuve con ella y tuvimos una discusión y sí que fue ella. Ese es el problema de la ira, cuando la personificamos, ¿ya? Debemos darle la intensidad adecuada según la situación. Hay personas que se enojan más de la cuenta. Por ejemplo, ya, voy manejando, ¿cierto? Oh, y alguien se me metió y no tenía que meterse, entonces me enojo y lo persigo. ¿Eso es funcional? No es funcional, ¿cierto? Es desmedido. Ahora, la ira no procesa información, la ira simplemente reacciona, ¿ya? O sea, la ira no es así como, si me sucede algo, no es que yo voy a pensar, uy, ¿cómo tengo que actuar en esta situación? No, si me sucede algo y me enoja, yo simplemente reacciono y punto. Esa es la ira. Entonces nosotros, ¿cierto? Decía el profesor, tenemos que educar la ira. O sea, nosotros tenemos que cargar la información en nosotros para que en el momento donde no puedo procesar la información, se active solo, digamos, ese mecanismo de defensa que yo voy a cargar en mi sistema. O sea, ¿qué quiere decir? Que si voy manejando y se me mete un auto y mi reacción espontánea es que yo lo quiero seguir, tengo que pensar, ¿qué haría si voy manejando y se me mete un auto de repente? Bueno, si yo lo persigo, podría ser que cause un accidente, podría ser que el otro sea más mañoso que yo y finalmente se baje y me pegue, podría ser que, no sé, distintas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿sería funcional reaccionar de esa manera? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo yo? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Es tan grave? No, no es tan grave. ¿Lo puedo dejar pasar? ¡Ay, me da rabia! Sí, pero en realidad mejor continúo mi camino. Entonces, yo hago toda esa reflexión y yo me educo en ese sentido. Si yo identifico cosas que en realidad a mí me enojan, ¿ya? Y no suelo controlarme o tener dominio propio en una situación, me planteo la situación, cargo esa información mental de cómo yo debiese reaccionar en una situación así, entonces, en el momento en que suceda la situación, yo ya voy a tener cargada otra información. Entonces, ahora voy a poder echar mano no solamente a mi reacción natural, sino que también voy a poder echar mano a una reflexión que he hecho internamente, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la motivación de la ira? La motivación de la ira es hacer justicia. O sea, ¿cierto? Teníamos la sensación de injusticia. Entonces, oh, yo me enojo porque esta situación es injusta. No me debió haber sucedido. Entonces, lo que yo quiero es que se haga justicia. Que el otro tenga lo que se merece. Ahora la pregunta es, ¿nos compete a nosotros hacer justicia? ¿Debiese estar en nuestras manos hacer justicia? No, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la solución a todo esto? El perdón. Muchas veces hay cosas que escapan de nuestras manos, que nosotros no podemos controlar. Entonces nosotros en ese sentido quedamos enojados y finalmente el enojo nos hace daño a nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que
soltar perdón. Muchas personas piensan que cuando yo perdono a otro, yo le estoy haciendo un favor al otro. Porque, hoy no, si él se merece las consecuencias de las cosas que ha hecho. Pero en realidad cuando yo perdono, yo no le estoy haciendo un bien al otro. Bueno, sí, igual, pero principalmente me estoy haciendo el bien a mí. Porque soy yo la que se libera. Soy yo la que descansa, la que deja de pensar en la situación. Y tenemos que tener claro que nosotros no podemos hacer justicia, que tal vez realmente fue una injusticia contra nosotros lo que puede haber ocurrido. Realmente puede ser que no debió haber sucedido la situación que sucedió. No sé, yo recuerdo que el pastor que hablaba esto decía, por ejemplo, ponía situaciones súper graves, como por ejemplo una violación. O sea, ¿cuál sería mi manera de querer hacer justicia ante eso? Si me sucediera a mí, si le sucediera a un hijo, o sea, yo lo mato. y ni aún así haría justicia, porque mi hijo o yo seguiríamos con las consecuencias de lo que ocurrió. Entonces, no estamos hablando de repente de cosas menores. Pero ¿qué decía él? O sea, en ese caso tenemos que soltar, tenemos que dar perdón y tenemos que dejar que Dios, quien es el encargado de hacer justicia, nos haga justicia y traiga restauración. Y en ese camino nosotros somos sanados, somos liberados. Ahora, la siguiente es la tristeza. La tristeza lo que tiene en el fondo es una sensación de pérdida. Cuando pienso que lo que perdí era parte esencial para mi futuro y nunca más mi futuro volverá a ser igual, por causa de la pérdida presente, voy a tener un cuadro de tristeza. O sea, las tristezas, ¿cierto? Dice aquí, pueden ser abstractas o concretas. Puede ser perder un trabajo, puede ser que yo tenía un sueño, el sueño de tener mi casa. Puede ser un ser querido, puede ser la pérdida de propósito. ¿Ya? Pueden ser cosas abstractas o pueden ser cosas concretas. Pero la tristeza es buena, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque la tristeza nos obliga a repensar la realidad. Por ello, debemos darnos el tiempo para elaborar la pérdida, el tiempo de luto. Como, no sé, alguien de repente pierde a alguien y es como, no, ya salgamos, pasémoslo bien. Olvídate. Pero no, lo que hay que hacer es darse ese tiempo de luto para elaborar la pérdida, porque aquí él hablaba de que muchas veces cuando existe una pérdida, existe a veces también el proceso de negación, que era lo que a mí me pasaba cuando yo era más pequeña. Yo lo dejaba pasar y listo, continuemos hacia adelante. Entonces yo no elaboré la pérdida. Como yo no elaboré la pérdida, ¿qué pasa cuando uno no elabora la pérdida? De repente yo me ponía triste sin saber por qué. Yo estaba triste. ¿Por qué estaba triste? No tenía idea. Porque en realidad nunca gestioné la pérdida que tuve cuando pequeña, tal vez. Entonces, como no la gestioné, como no me di el luto, no me di el tiempo de llorarlo, no me di el tiempo de enfrentarlo y simplemente lo dejé pasar, eso siempre estuvo dentro. Entonces, de un momento a otro, yo me ponía triste y no tenía idea por qué. ¿Qué pasaba? Entonces aquí dice, si estás triste, existe una pérdida no gestionada. O sea, si de repente alguien de la nada se pone triste, no sé, se levantó un día con la pata izquierda, como se dice, ¿cierto? Y se levantó triste y no sabe por qué. O sea, hay que hacer una revisión. ¿Habrá algo que quizás te pusiste en un proceso de negación? ¿Perdiste algo y te pusiste en un proceso de negación y no quisiste enfrentarlo y quisiste seguir adelante y continuar simplemente? Puede haber, ¿cierto?, una pérdida no gestionada. Ahora el miedo. El miedo, ¿cierto?, nos trae una sensación de inseguridad. El miedo está en toda nuestra vida cotidiana y se esconde detrás de la prevención. O sea, no sé, pues yo tengo miedo a no tener el dinero suficiente para cubrir todas mis necesidades. Entonces, ¿qué hago yo para prevenirlo? Yo tengo un Excel. Esa soy yo de verdad.
Yo tengo un Excel con todos mis gastos mensuales, entonces esa es una medida de prevención, ¿ya? Ahora, eso es algo bueno, no es algo malo, o sea, nos sirve. El problema es cuando el miedo te domina, ¿ya? Cuando yo ando asustada y en realidad me muevo más por el miedo que por otra cosa, ¿ya? El miedo es el sostén de las otras emociones, de la tristeza y de la ira, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tristeza, por ejemplo, incluye el miedo en el sentido de que tengo miedo de vivir mi futuro sin aquello que tenía. O de la ira, tengo miedo de que me vuelvan a ofender, de que vuelva a suceder lo mismo que en algún momento me había sucedido, ¿ya? El problema es cuando el miedo te detiene, cuando el miedo te paraliza, cuando no te permite tomar decisiones, cuando no te permite innovar. Ese es el problema del miedo. Ahora, existen distintos tipos como de niveles de miedo, por ejemplo, o de clasificaciones. Está el temor, que es una intensidad leve de miedo que quiere evitar el daño simplemente. La aprensión, una reacción de desconfianza, ¿cierto? Cuando llegamos de repente a un lugar nuevo, somos como más aprensivos, decimos como, estamos como evaluando la situación. El terror o el horror, que es un miedo intenso y que se utiliza a otro para desarrollar, miedo intenso se utiliza para obligar a otro a desarrollar una acción, ¿ya? Bueno, ahí había una diferencia entre el terror y el horror, que eran lo mismo, pero el segundo implicaba derramamiento de sangre. El pánico, ese es como súper común, se escucha harto, crisis de pánico. Liberación de adrenalina que produce un estado de alerta, ¿ya? O sea, si existe una situación que me da pánico y se me libera la adrenalina, ¿cierto? Y me hace estar alerta, está bien. Pero si me da pánico por nada, ya es algo que tengo que evaluar. Susto. Cuando de repente el Samuel se aparece súper calladito de la nada, me asusté, ¿cierto? Un miedo breve y preciso. Y la fobia, un terror exagerado y sin sentido. Ahora, todos hemos experimentado estos tipos de miedo. Lo patológico es que alguno de ellos se haya arraigado, condicionando nuestra toma de decisiones. Ahora, el doctor Sebastián Palermo decía que habían ciertos principios para enfrentar el miedo, que nosotros tenemos que hacernos conscientes, tenemos que tomar la decisión de tomar riesgo y aceptar esas posibles consecuencias. O sea, por ejemplo, yo cuando compré mi casa ahora, yo decía, chuta, no sé si debiese o no debiese hacerlo. Entonces, yo dije, ya, a ver, tengo el dinero para hacerlo. ¿Qué pasa si compro la casa? Me arriesgo en eso y tal vez no debía haberlo hecho. Entonces yo dije, ya, si la compro y la pierdo y finalmente no puedo concretarlo, ¿qué voy a perder? La reserva. Listo, pierdo la reserva. Chuta, igual es harta plata, pero ya. Pero si no lo hago, yo sé que como yo soy no la voy a ahorrar esa plata. Entonces también la voy a perder, me la voy a comer. Entonces yo dije, de una u otra forma, la plata la voy a perder igual. Entonces, ¿qué dije yo? Me lanzo. Tomé la decisión de hacerlo. Porque dije, si finalmente lo logro, voy a tener otra casa. Y si no me lanzo, igual sé que no voy a tener la plata porque la voy a gastar. Porque es nuestra tendencia muchas veces, ¿cierto? Gastamos lo que tenemos. ¿Ya? Ahora, tenemos que definir si un riesgo es posible. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos miedo de algo. Pero puede ser que esa situación es posible, sí. Puede que sea real, pero en realidad no tenemos que evaluar si un miedo puede concretarse o no puede concretarse, sino que en las probabilidades, decía. Puede ser que a veces tengamos miedo de algo que es muy bajo, muy, ¿cómo se dice? Poco probable que suceda. Entonces yo tengo miedo igual. O sea, ya es un miedo poco funcional entonces. Tenemos que tener claro, por otro lado, nuestras capacidades, definir quiénes somos y qué podemos hacer. O sea, aquí tenemos que tener claro cuál es nuestra identidad. Si nosotros estamos teniendo un miedo que nos está controlando de más, entonces tal vez no tenemos muy clara cuál es nuestra identidad. Que somos hijos, que tenemos un Padre eterno, superior, que está sobre todo.
Por ejemplo, hoy día, con toda la incertidumbre económica que hay, ¿cierto? Con tantos cambios, con tantos alborotos en la sociedad, es legítimo tener miedo, ¿cierto? Tener susto. Ahora, ¿eso me estará paralizando? ¿Me produce un temor? ¿O veo las noticias quizás? Quizás hay gente que le gusta ver las noticias. A mí en lo personal no. Porque a veces el ver las noticias, el ver tanta catástrofe, te condiciona. Y en realidad es eso de lo que yo necesito alimentarme. Yo necesito saber que hay tanta maldad, que hay tanta incertidumbre. Sí, es bueno saberlo, pero también tenemos que nutrirnos de la palabra, de quiénes somos, de qué es lo que dice Dios al respecto. E independiente de las circunstancias que nos estén rodeando y de lo que pueda pasar en el mundo, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿ya? Ahora, también podemos proponernos metas cortas y realizables. Y tenemos que familiarizarnos con el miedo, generar una exposición gradual al miedo, decía él. Entonces aquí, por ejemplo, me acuerdo que el doctor decía, si le tengo miedo a las arañas, entonces, no sé, yo no puedo ni nombrar la palabra araña. Entonces, ni que alguien la nombre. Entonces, primero, él decía, quizás me tengo que acostumbrar a escuchar la palabra araña, 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 araña. Ya, te acostumbraste a escuchar la palabra araña. Entonces, después, ya, a verla de lejos. De bien lejos, sí, bien lejos. Y después, ya, estar un poquito más cerca. Entonces, por eso él decía que tenemos que familiarizarnos con el miedo y generar una exposición gradual de manera de poder superarlo. ¿Ya? Ahora, las emociones son importantes porque nos permiten tomar conciencia de la valoración profunda. Permiten identificar si mi espíritu está parado en un lugar equivocado. O sea, la pregunta es, ¿la emoción que yo estoy teniendo es funcional? ¿La tristeza, la ira o el enojo que yo siento es acorde a la situación? ¿O está siendo exagerada? Está siendo exagerada, tal vez, no sé, me estoy enojando de más y la situación no amerita que yo me enoje de más. ¿Ya? El doctor planteaba su modelo ABC, que habla de que las personas por lo general tenemos una manera errada de pensar. Él decía que muchas veces pensamos que un acontecimiento nos causa una emoción. Voy a poner aquí un ejemplo de mi vida cotidiana. Querido amor, ¿no te sientas ofendido? Ya. Suele suceder que a mí me pasa que cuando mi esposo quiere trabajar fuera de horario, a mí me enoja. Estamos en la casa y él de repente, ya terminamos de tomar once, pum, saca el computador y lo abre. Y yo, ¿por qué vas a trabajar ahora? ¿Por qué? Si no es momento. Entonces, ¿cuál es mi emoción? Enojo, ¿cierto? ¿Cuál es el acontecimiento? Él se pone a trabajar en un horario que según yo no corresponde. Entonces, el pensamiento incorrecto sería que ese acontecimiento a mí me causa enojo y que la causa de mi enojo es por culpa de él, de que él se puso a trabajar en un horario que no correspondía. ¿Ya? Ahora, ese es un pensamiento erróneo. ¿Por qué? Porque el pensamiento correcto es en realidad que la valoración del acontecimiento, ¿ya?, es lo que va a definir mi sistema emocional y no el acontecimiento en sí mismo, ¿ya? Por ello, cambiar el entorno que rodea una situación no soluciona las cosas. O sea, no es el hecho de que él se ponga a trabajar que a mí me causa el enojo, sino que es que yo valoro por causa de esa situación, qué produce eso en mi interior, esa situación que a mí me hace estar enojada. ¿Ya? Entonces esa es la pregunta que en realidad nos tenemos que hacer. Y aquí nuevamente voy a mi pasado. El doctor decía que existen, no me acuerdo cómo le llamaba la verdad,
valoraciones, no, sí lo dije, valoraciones profundas, que existen valoraciones profundas, que muchas veces en nosotros son inconscientes, ¿ya? Son automáticas, así como, y el Ryan me podría decir, pero ¿por qué te estás enojando? Si yo estoy trabajando, necesito sacar esto adelante, tú también trabajas y de repente a deshora, entonces no entiendo, ¿cierto? Pero ¿cuál es mi valoración profunda? Eso que quizás está en mi subconsciente, que ni siquiera me doy cuenta, es automático. Cuando yo era pequeña, ¿cierto? Y ocurrió un quiebre en mi familia, porque mis papás, bueno, muchos saben aquí, algunos lo saben, otros no, son separados, ¿ya? Entonces eso causó en mí ciertas experiencias, ciertas formas de enfrentar la vida, cierto condicionamiento de cómo yo debía hacer las cosas. Y ocurrió cierto que para mí, cuando yo era pequeña, mi papá era súper trabajador, lo que no es malo. Pero yo sentía que cuando él trabajaba mucho, yo quedaba de lado, ¿cierto? Entonces, en mi cabeza, una persona que tal vez trabaja mucho, o no que trabaja mucho, porque tampoco es que mi esposo esté trabajando todo el tiempo, si no tengo nada que decir, es un excelente esposo, súper dedicado, súper responsable, o sea, yo estoy totalmente agradecida, no tengo nada que decir, imagínense. Entonces, ¿por qué esa situación me causa tanto enojo? Porque cuando yo era pequeña hubo un mensaje, y ese mensaje fue que cuando alguien trabajaba mucho, dejaba de lado a la familia. Entonces, el mensaje fue para mí, tú estás sola, tú no tienes quien se haga cargo de ti, tú te las tienes que arreglar sola, tú no eres prioridad, hay otras cosas que son más importantes. Entonces, inconscientemente, hoy en día sucede una situación, ¿cierto?, que la valoración que yo le doy inconscientemente es no soy importante. Las otras prioridades, o sea, las otras cosas son más importantes. Entonces, tal vez eso, ¿cómo se dice?, evoca en mí sentimientos tal vez de soledad, sentimientos también tal vez de abandono, ¿cierto? Trae ese tipo de sentimientos. Entonces, ahí uno tiene que hacer la revisión. ¿La emoción que estoy sintiendo es funcional? ¿Es real? ¿La emoción que estoy sintiendo realmente es correcta? Entonces, al principio yo les leía un versículo y decía, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero nosotros siempre seguimos conociendo la verdad. No es algo que conocimos la verdad en un principio, conocimos a Jesucristo y listo. O sea, conocimos a Jesucristo y fue el inicio, ¿cierto?, de nuestro caminar. Conocimos la verdad, se nos reveló Jesucristo, nos trajo sanidad, nos trajo salvación, pero hoy en día Él también quiere volver a hablarnos, también quiere volver a traer una verdad a nuestros corazones, a nuestro interior. Y la verdad que Él quiere traer a mí, por ejemplo, en toda esta situación es, oye, acuérdate, tú no estás sola, tú vales. Yo pagué un precio de sangre por ti, pagué un precio de sangre. La palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Entonces, en la valoración profunda puede haber abandono, pero nosotros tenemos que erradicar esa valoración profunda. Y el Señor dice a mí que aunque mi padre y mi madre en algún momento me hayan abandonado, quizás inconscientemente porque nunca me abandonaron, pero sí fue esa marca que quedó en mi interior de abandono que me afecta hoy día, afecta mi desarrollo, mi desenvolvimiento, me afecta mis relaciones con otros. Entonces el Señor quiere traer su verdad, y su verdad para esta situación de abandono es que Él nunca me ha abandonado, es que Él siempre ha estado conmigo, que aun cuando yo era pequeña, Él estaba ahí. Yo me sentí sola, yo quise caminar sola y en mi cabeza yo tenía que enfrentar la vida y conquistar las cosas porque si yo no lo hacía, nadie más lo hacía por mí.
Ese es el mensaje interno que el enemigo quiso poner en mi corazón. Si yo no lo hago, nadie más lo hace. Si yo no me esfuerzo, nadie más se esfuerza por mí. Pero el Señor quiere traer sanidad. El Señor quiere traer restauración. El Señor quiere traer su verdad. Y nosotros tenemos que abrirle la puerta. Porque nosotros pensamos, cuando dice el versículo, dice que, no recuerdo muy bien, pero dice que Él llama a la puerta, ¿cierto? Y si uno le abre la puerta, Él viene, entra y cena con nosotros, ¿cierto? Y pensamos muchas veces que ese versículo es solamente para aquellas personas que están recién llegando a la iglesia, que le tienen que abrir su corazón. Pero en realidad nosotros tenemos que seguir abriéndole nuestro corazón todos los días, porque aún hay cosas que Él quiere tratar con nosotros, porque aún hay cosas que Él quiere sanar. Aún hay cosas en nuestro interior que no están conforme a su palabra. Aún hay pensamientos errados, pensamientos equivocados. Aún hay cosas del mundo, se podría decir, ¿cierto? Que el Señor quiere tratar con nosotros. Entonces dice, ¿cierto? Su palabra. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tenemos que estar dispuestos a conocer la verdad, a saber qué es lo que Dios quiere decir respecto a una situación, respecto a nosotros mismos. Nosotros tenemos que detenernos. Deténganse. O sea, si me pasa algo y yo misma no hago el ejercicio de parar y decir, hoy esto, porque nosotros simplemente dejamos que la vida pase. Oh, pasó una situación, listo, pasó, vamos, sigamos adelante. Y no me detengo a decir, hoy estará bien. Entonces, si nosotros no nos detenemos conscientemente a preguntarnos si lo que estoy sintiendo está bien o no, el Señor nos va a meter en procesos en que tengamos que detenernos, en que tengamos que parar. El año pasado yo decidí parar, pero este año el Señor me dijo de nuevo, para. Entonces, las emociones no son malas, ¿cierto? Tenemos que prestarles atención. Filipenses 3:13 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. ¿Cierto? Tenemos que proseguir a la meta. Tenemos que seguir adelante. Porque el Señor tiene propósitos con nosotros. Pero tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos de aquellas cosas que nos estorban. Juan 12:24 dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere y se queda solo, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Este proceso o esto que yo les estoy hablando, de pronto no es algo tan grato, porque es escarbar en nuestro corazón, porque es escarbar tal vez, es no dejar pasar, es detenernos y evaluar lo que está sucediendo, es detener y estar atentos y escuchar a Dios en saber qué es lo que Él quiere tratar en nosotros. La palabra dice que nosotros tenemos que parecernos cada día más a Jesucristo, que Él es nuestra mira, que Él es nuestro enfoque, que Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces nosotros tenemos que morir a nuestro yo, tenemos que morir a nuestro carácter, ¿cierto? Y dejar que el carácter de Cristo crezca cada día más en nosotros. Pero ¿cómo dejamos que el carácter de Cristo crezca cada día más en nosotros? Haciendo morir el yo. O sea, no dejando en libertad mis emociones. No dejando en libertad mi tristeza. Hoy estoy súper triste y ahí le hago cariño a mi tristeza. Le hago cariño. Es que es mía. O me enojo más de la cuenta y no importa, yo soy así.
y punto. Y al que le gusta y al que no, no. Príncipe de paz, O sea, tenemos, o lo mismo con el miedo, ¿cierto? Yo soy temerosa y punto. Y así me desenvuelvo. Tenemos que dejar que el Señor trate con esas cosas para que nuestro carácter vaya menguando y que el carácter de Cristo crezca en nosotros. Tenemos que ser procesados. Y muchas veces estamos dejando que simplemente la vida pase. Y tal vez no nos estamos enfocando en nuestro corazón, en nuestro interior, en que tenemos que crecer, en que tenemos que avanzar, en que tenemos una misión, que en algún momento llegamos al Evangelio, que el Señor nos sanó, nos salvó, nos restauró, que estamos en el proceso de crecimiento, pero que tenemos que proyectarnos hacia el futuro que Él tiene con nosotros. ¿A cuál es su propósito? ¿Tenemos claro cuál es nuestro propósito? Existe un propósito, ¿cierto? Existe una vida eterna que nosotros ya comenzamos a disfrutar, pero que tenemos que compartir con otros. Y muchas veces estamos muy ensimismados, viviendo cómodamente el día a día, pero sin reflexionar, sin pensar más allá. Dios también tiene propósitos individuales. ¿Tenemos claro ese propósito? ¿Estamos viviendo conforme al propósito? Porque a veces pueden haber ciertas dificultades en la vida, pero cuando uno tiene claridad para dónde va, cuál es su propósito, las dificultades dan lo mismo. Cuando yo tengo una meta clara, uno puede sacar fuerza de donde no hay. Si me falta todo, ahora, yo los quiero invitar en esta mañana a que podamos reflexionar un momento, a que puedan cerrar sus ojos y a que piensen: ¿tengo sentimientos de ira o de enojo? ¿Siento que se están cometiendo injusticias en mi contra? ¿Vivo la vida con una injusticia arraigada en mi corazón, que eso condiciona mi vida? ¿Ha ocurrido en tu vida alguna injusticia que tal vez tú no has podido superar? ¿Vives con esa injusticia clavada en tu corazón, deseando tal vez que se haga justicia? El Señor en esta mañana quiere traerte libertad. El Señor en esta mañana quiere traer restauración. El Señor en esta mañana quiere traer su verdad. Y ante las injusticias, que puede haber sido real, que puedes tener razón, que esa injusticia sí fue una injusticia en tu contra, fue una injusticia, pero el Señor quiere decirte: yo me hago cargo, yo soy el que hace justicia. Suelta perdón, y yo te traigo sanidad. Ahora, ¿habrá alguna tristeza arraigada en tu interior que hoy en día esté condicionando tu vida? Una tristeza que tal vez tú vives el día a día, pero en lo profundo está ahí, condicionándote, no dejándote ser feliz, no dejándote vivir plenamente, no dejándote vivir abundantemente. ¿Habrá una tristeza que esté arraigada en ti, que debas soltar, que debas enfrentar? Si existe una tristeza, es porque tú sientes que tal vez no puedes vivir el futuro sin aquello que perdiste. Tal vez perdiste tu niñez, como yo. Tal vez perdiste una etapa de tu vida que hubieses deseado que fuese diferente. Y sientes que por causa de eso ya no puedes hoy en día ni en el futuro enfrentar la vida ni conseguir lo que hubieses querido conseguir. El Señor te dice en esta mañana que Él hace todas las cosas nuevas. Que Él hace todas las cosas nuevas.
que Él restaura. El Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, porque son pensamientos de bien y no de mal, para darlos un futuro y una esperanza. El Señor es tu futuro. Si hay una pérdida no gestionada, el Señor es tu futuro. Ahora, hay decisiones que tal vez he tomado en base al temor. ¿Será que el temor está conduciendo mi vida? ¿Que yo no me arriesgo porque tengo miedo de lo que pueda suceder? El Señor quiere plantar su identidad en ti. Recordarte quién tú eres. Tú eres hija, tú eres hijo. Esa es tu identidad. Eres hija de un rey, hijo de un rey todopoderoso, soberano, que todas las cosas están bajo su control. La palabra dice: porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Por tanto, ¿por qué he de temer? ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué he de temer? Si ya sea bueno o malo lo que pueda suceder, todo está en las manos del Señor. Todo está en las manos del Señor.